a esta reunión con la prensa. La verdad que para nosotros como equipo es muy importante poder evacuar todas las inquietudes, dudas en temas que siempre son álgidos y de interés comunitario general, y en este caso en particular con el equipo del área de economía queremos contarles que el día lunes 31 de octubre en tiempo y forma fue ingresado al Consejo Municipal el presupuesto y las ordenanzas tributarias respectivas para el ejercicio 2023, con un trabajo que se viene llevando adelante de ordenamiento y planificación del gasto, con una filosofía que nos permita lograr en el tiempo mayor inversión de capital y reducir sobre el presupuesto el impacto de lo que tiene que ver con el ingreso indiscriminado de personal a la municipalidad. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando en pos de lograr que el recurso humano municipal pueda seguir capacitándose, que podamos definir perfiles de puesto, ingresos por necesidades técnicas o profesionales de gestión, y que de alguna manera pueda ser un mensaje también del sector público al sector privado respecto al ordenamiento del gasto, porque sin lugar a dudas el sector privado y el contribuyente son los que más sufren el desorden en materia de gasto público. Por eso entendemos de que tenemos que no únicamente administrar los recursos que se recaudan, sino también tener una filosofía respectiva de esa administración para que de esta manera podamos lograr cada vez más obras y mejores servicios con recursos propios del municipio, que es lo que buscamos. La estimación presupuestaria 2023 es de 31.534.996 pesos en millones de pesos. La verdad que es una suma muy importante para poder volcar a la ciudad de Resistencia. Prevista esta estimación, la recaudación, los porcentajes de recaudación que tenemos, y también según lo estimado en presupuesto nacional que ya fue tratado en el Congreso de la Nación y presupuesto provincial que está en tratamiento en el Poder Legislativo de la provincia del Chaco. Es muy importante que podamos atenernos a las fuentes nacionales y provinciales para poder estimar los ingresos en materia de fondos coparticipables, como también la inflación prevista para el ejercicio 2023. Estos 31.534 millones de pesos tienen como composición del origen de los fondos, el 22% estimamos en recaudación propia y el 78% en ingreso de fondos de coparticipación federal. Esta estimación permite determinar un crecimiento en materia de coparticipación, reitero, tomando como fuente lo previsto en el Ministerio de Economía en el presupuesto al Congreso Nacional aprobado recientemente y el presupuesto provincial enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia al Poder Legislativo, del 100% en materia de recursos coparticipables y de un 63% en materia de recaudación derivado de la actualización que sufre los tributos municipales. Para que ustedes tengan una idea, la aplicación de distintos conceptos, en dos conceptos que ustedes lo tienen ahí en la carpeta, que son los más importantes porque de alguna manera hacen a lo que el contribuyente en general tributa en el municipio de Resistencia. En el impuesto inmobiliario, la estimación de mejora nominal en recaudaciones de 36% y de patente de vehículos de 27%, tomando siempre como base de cálculo la misma cantidad de contribuyentes que han contribuido sin contar estos últimos 2 meses del año.
en tasa de servicio 64% y en otros impuestos en general 75%, donde está incluido la tasa de registro, que no tiene un aumento en porcentaje o en alicuota, sino que el aumento se da producto de la inflación porque es el estimado de la actividad comercial, digamos. Muchas veces un comercio factura mucho más en neto, pero con la misma cantidad de volumen, y eso se reduce a un aumento nominal de impuestos. Es muy importante dos cuestiones. Primero, establecer claramente cómo se ha dado el gasto y qué pretendemos para el año 2023 en lo que respecta a este presupuesto. Nosotros hemos tenido una consecuencia de ejecuciones en lo que va desde el 2016 a la fecha, que ha ido provocando que el gasto vaya disminuyendo cada vez más en inversión de capital y que vaya teniendo más impacto la masa salarial sobre el total de los fondos. Y esto es lo que pretendemos enmendar en la acción que estamos llevando adelante. Si ustedes pueden observar la planilla que dice erogaciones 2016, que está casi al final, en esa planilla de erogaciones 2016 nosotros vemos que el 58% de los recursos hace 7 años atrás, casi 7 años atrás, iban destinados a la masa salarial y solo el 19% a inversión de capital, que significa obras ejecutadas por el municipio, con una cantidad de empleados permanentes, de planta permanente, de 3.648. Y esto está bueno poder tenerlo como dato, porque ustedes pueden ver ahí la cantidad de empleados de planta permanente y el impacto sobre esa cantidad de empleados de ese porcentaje. En el año 2017 se aumentó las erogaciones de capital, que la inversión en obras, en servicios con recursos propios, a 21%. Las erogaciones en personal seguían siendo del 55%, pero ya con 3.478 empleados de planta. Esto fue 4.778 empleados en el segundo año del periodo anterior, producto de las jubilaciones que se dieron en el primer año de gestión. 3.478 empleados de planta. En el año 2018, 3.478. Ya en el año 2018 el impacto sobre el total de los recursos era de 64%, porque ya de 3.400 pasamos a tener 4.000 empleados de planta en el 2018, más de 600 ingresos de planta, teniendo en cuenta las jubilaciones de ese año. Eso es lo que hace que los fondos vayan mucho más a la masa salarial o a las erogaciones en personal que a la inversión de capital. La inversión de capital es el foco, el ripio, el tubo de desagüe. En el año 2019, de 4.000 empleados de planta, en un año pasamos a 4.990 empleados de planta, casi 1.000 empleados de plantas más o más, teniendo en cuenta que por año se van jubilando entre 100 y 150 personas. Ahí las erogaciones de personal implicaban el 62% del total de los recursos y solamente el 13% de la inversión de capital. En el año 2020, todo ese personal, que era alrededor de 1.500 personas que ingresaron a la municipalidad de Planta entre el 2019 y el 2018, impactaban un 66% de personal. Bajamos un poco porque empezamos el proceso de jubilación, ya 4.854 empleados de Planta en el 2020, con un 66% de impacto, producto de que se empezaron a lograr los beneficios y bonificaciones de todas estas personas que habían pasado a Planta años atrás, pero sin ningún tipo de beneficio, solamente con el pase a Planta. Fíjense cómo ahí disminuye totalmente la cantidad de empleados jornalizados. En el año 2021 ya teníamos el 70% del impacto sobre la masa salarial, producto de todas estas actualizaciones de categorías pendientes, de beneficios, de cuestiones que estaban pendientes por muchos años.
pero ya con 4.692 empleados, ya 200 menos que el año 2020. Pero la erogación de capital, la inversión de recursos propios, el año pasado cayó al 8%. Ustedes recordarán que de mayo en adelante también el año pasado tuvimos una afectación de un amesetamiento del ingreso de coparticipación, producto de una recesión muy importante que se dio en el segundo semestre del año pasado. En el año 2022, que es el año en curso, fíjense ustedes que ya llegamos con todos los beneficios que estaban pendientes, con las recategorizaciones pendientes, actualizando la situación de trabajadores que estaban estancados durante más de una década y media, llegamos solo al 62% en este año de afectación de erogación en materia de personal sobre el total de los recursos. Y fíjense que ya con 4.398 empleados de plantas menos, con 600 empleados de plantas menos que lo que terminó la gestión en el año 2019, la gestión anterior. Por eso, a pesar de haber actualizado la situación de los trabajadores, logrado las reivindicaciones de categoría, los beneficios pendientes y todo lo que estaba atrasado, se logra bajar la incidencia sobre el total de recursos y bajar la cantidad de trabajadores de planta. Pero eso nos permite en erogaciones de capital, fíjense ustedes, llegar al 20% del gasto de este año en erogaciones de capital. Por eso ustedes van a escuchar que muchas veces insistimos en materia de obras o de acciones en resaltar lo que es con recursos propios, porque esos son los recursos propios que vamos emprolijando en el gasto del presupuesto para poder lograr de esa manera que tengamos más recursos para la posibilidad de invertir en inversiones de capital. Y así finalmente llegamos a la previsión para el año 2023 de este presupuesto que presentamos ahora, donde pretendemos seguir con la política de poder reducir la estructura de personal, pero lograr que solamente lleguemos al 50% de la afectación del presupuesto en materia de erogaciones de personal y podamos superar ya el 30% en materia de erogaciones de capital, llegando al 32%. ¿Qué significa esto? Poder ordenar el gasto en función de el personal para poder lograr tener más recursos para las obras y los servicios que reclaman los vecinos. Fíjense que también es muy importante resaltar que en las previsiones que tenemos de cómo se va a lograr, a pesar de que solamente va a impactar la erogación de personal el 50% del presupuesto del año que viene, la mitad, en lo que respecta a la erogación total, tenemos previsto un 70% o más para el año que viene en materia de erogación de personal. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a significar que el personal va a quedar retrasado contra la inflación que está prevista en el presupuesto nacional y en el presupuesto provincial. El presupuesto nacional prevé 64% y el presupuesto provincial 65% de inflación para el periodo 2023. Nosotros preveemos un 70% de aumento, teniendo en cuenta que vamos a continuar con la política de el sistema previsional, hacer cumplir las normas para que aquel que tenga la edad tenga que jubilarse. Entonces, también en este presupuesto, a pesar de seguir con la política de tratar de que la mayor cantidad de recursos se vaya ordenando hacia la inversión de capital y a la inversión en servicios, el personal tiene que tener la tranquilidad de que está previsto la mayor cantidad de fondos para poder cubrir aumentos salariales y superar inclusive en 5 puntos la inflación. Pero la erogación de capital crece respecto a lo que pudimos ejecutar en el año 2022, casi en un 300%. Por eso es muy importante ordenar el gasto y la inversión en materia de erogación de personal, porque se va notando año a año cómo vamos
nos reclama, que es mejorar la política de servicio, tener mejor alumbrado, tener calles enripiadas, tener calles pavimentadas, tener desagües pluviales, tener espacio público de calidad, que es lo que queremos transmitir claramente, porque la inversión de capital que se llama en la planificación presupuestaria es la más importante para el vecino, es lo que el vecino necesita y es lo que el vecino nos viene planteando en todos los conversatorios que hacemos, digamos. Y esto es muy importante que todos como equipo de gobierno y de trabajo, porque todos nuestros trabajadores son parte y somos parte del equipo de trabajo, podamos lograr comprender que ordenando nuestro gasto, si tenemos una lata de pintura, no derrochando, no llevando lo que queda de la lata después a la casa, cuidando los recursos del combustible del camión, cuidando el motor de la desmalezadora para no estar arreglando a cada rato, todo eso es mejoría en los recursos que invertimos en el vecino y la vecina, en lo que nos pide, que es servicio e inversión de capital. Respecto a los fondos propios, que van a incidir en un 22%, dos o tres conceptos muy importantes que obviamente a veces si no hay claridad, por ahí algunos sectores de la oposición, legislativa y no legislativa, quieren utilizar toda esta idea de generar alarma en la población. Hoy estamos viviendo una situación económica muy complicada, entonces cualquiera de nosotros que escucha aumento ya se pone nervioso, digamos. Entonces a veces la oposición trata de, ya en vísperas de un año electoral, de hacer un poco de ruido y sacar un poco de ventaja de estas cosas, y es lógico que así sea, no compartimos esa práctica, pero es la única práctica que algunos dirigentes conocen y la van a seguir haciendo, lamentablemente. Es tan grande para cambiar, no van a cambiar más, digamos. Pero fíjense ustedes que nosotros tenemos una inflación estimada ya anualizada al mes de octubre de casi 82%, prevista para el mes de diciembre de 95-96%, una que la absorbimos con una actualización interanual que fue prácticamente nula del año pasado a este año, digamos, por parte de la tributaria e impositiva. Pero por otro lado también tenemos previsto una actualización inflacionaria de costos y derogaciones de personal de casi el 70%. Estas cuestiones hacen que seamos muy prudentes respecto a cómo vamos a planificar los ingresos sin afectar la situación económica de las familias resistencianas. Por eso tomamos la decisión, tomando los parámetros que se establecen siempre, como por ejemplo lo que establece los consejos profesionales en materia de desarrollo urbano, de obras, que establecen un parámetro anual para el cálculo de la redeterminación de los valores inmuebles, que en este caso lo que estableció para el año 2023 el Colegio de Arquitectos es de 87%. Bueno, eso que estableció el Colegio de Arquitectos 87% nos parecía que realmente era algo que podía afectar mucho a la familia. Y tomamos lo que es la evaluación de la construcción que hacen a dos impuestos, tasa de servicio e inmobiliario, solamente como referencia el 60%. Pero esto se reduce mucho más del 60%. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes. El valor de la tierra, que siempre se actualiza en concordancia con el valor de la construcción, y el valor de la edificación en la tierra, que es la casa que existe. Bueno, en el caso, para poder bajar el promedio entre los dos, en el caso del valor de la tierra solamente vamos a actualizar un 25%. Entonces esto hace que, más allá de que no nos alejamos mucho de la referencia del Colegio de Arquitectos, que es 87%, lleguemos a 25% más, que hace que en materia de el impuesto inmobiliario solamente nominal sea neto un aumento del 36%, digamos. Esta cuestión del 36% también puede hacer ruido cuando decimos 36% a secas. Por eso tienen una planilla ustedes de detalle ahí. ¿Cuántos contribuyentes tienen aumento en qué cantidad de pesos?
impuesto inmobiliario, ustedes pueden ver ahí que el mayor número es 54.498 contribuyentes. 54.498 contribuyentes que van a tener un aumento de entre 300 y 400 pesos cada 2 meses. O sea, entre 150 y 200 pesos por mes. A pesar de que es un 36%, cuando uno va al valor que se aumenta en plata, es entre 300 y 400 pesos por bimestre. Quiere decir que en todo el año vamos a tener un aumento de entre 1.800 pesos y 2.400 pesos respecto al año anterior. Y es muy importante esa tabla porque ahí describe claramente cómo se distribuye. 11 contribuyentes que tienen un aumento menor a 50 pesos, 664 contribuyentes que tienen un aumento cada 2 meses por bimestre, entre 664 pesos, no acumulativo, es lo que se aumenta para todo el año. O sea, el año que viene, en el bimestre de febrero, va a tener un aumento de 100 pesos y en el bimestre de diciembre va a seguir con ese aumento de 100 pesos. Entonces, todo lo que por ahí uno dice en porcentaje que hace ruido, cuando lo llevamos al valor neto en pesos, realmente uno se puede dar cuenta de cuál es el impacto real. O sea, eso es lo que hace el impuesto inmobiliario. En lo que hace a tasa de servicio, que se toma como el valor, decíamos hoy, de la construcción de la casa que uno tiene construido, que está en 87% establecido para el año 2023 por el Colegio de Arquitectos, y el otro componente no es la tierra, es el gasoil. Que si tomamos en tasa de servicio esos dos componentes, hoy estaríamos en 92% porque el gasoil aumentó mucho más que el 87% interanual. Y no se conoce previsiones de cuánto va a aumentar el año que viene, digamos. Entonces, en ese contexto, ¿qué hicimos? Tomamos como referencia solamente un aumento general del 60%. Bajando del 87 al 60 y bajando también del 60 al 60 lo que respecta a gasoil. ¿Por qué la tasa de servicio tomamos ese concepto? ¿Y por qué tomamos 60% que hace un valor total nominal de aumento en el ingreso en tasa de servicio de 64%, como dice la planilla ahí? Porque es la distribución más equilibrada y más pareja para toda la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos en Resistencia 145.000 parcelas, lotes, no son parcelas porque no están mensurados, lotes de tierra habitados por familias. 145.000. De esos 145.000, solamente 93.000 están registrados en el catastro municipal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como todos los otros no se pueden registrar porque no...